Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles que abramos la escritura para nuestro servicio de hoy domingo en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Vamos a abrir en el capítulo 13. Hoy día vamos a continuar con nuestra exposición acerca del noviazgo cristiano. Y estamos usando para nuestra meditación Segunda de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer los 19 primeros versículos. Segunda de Samuel, capítulo 13. Y en esta mañana vamos a tratar un tema acerca de la responsabilidad de los padres en el noviazgo, los besos y las caricias dentro del noviazgo, y también vamos a hablar de una pregunta que pues me han estado haciendo los hermanos, y vamos a ver dónde es que un cristiano o una cristiana debe buscar su novia. ¿En dónde? Entonces vamos a leer la escritura. Dice la palabra del Señor: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, nosotros al principio de nuestras exposiciones comenzamos a ver de que ese sistema de citas que el mundo practica en la etapa del noviazgo no es bíblico.
Es un modelo que no está en las Escrituras. Y también vimos que la Biblia nos dice qué cosa es lo que debe de contar al momento en que un joven o una joven cristiana debe de escoger a una persona para iniciar una relación de noviazgo. Yo no quisiera entrar en esos detalles ahora para poder avanzar un poco más en este tema, porque es bastante amplio. Y esta mañana yo quisiera que veamos el siguiente versículo, hermanos, el versículo 2 de nuestro capítulo 13. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Hermanos, vamos a hacer un par de preguntas para poder entrar en la meditación de este pasaje de la Escritura. Y una pregunta es, ¿por qué estaba angustiado Amnón? ¿Por qué estaba angustiado él? La respuesta es, porque no podía hacerle cosa alguna a Tamar. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Y por qué no podía hacerle cosa alguna a Tamar? La respuesta es, porque la castidad en el tiempo de Israel estaba protegida. Amnón estaba loco. Él la vio a esta mujer muy hermosa llamada Tamar, y él estaba desesperado porque Tamar, siendo virgen, estaba protegida. Su castidad era intocable. Y él estaba angustiado por eso. No podía tocarla, no podía acercarse a ella, no podía robarla, no podía llevársela como él quería, porque la castidad estaba protegida. Esa es la razón. Y este versículo nos enseña de la protección de la castidad que las jóvenes deben recibir. Yo digo, hermanos, de las jóvenes, porque yo entiendo, y yo quisiera que eso también tengamos en mente, de que el Señor a muchos de nosotros no nos ha salvado desde que teníamos 8 años. Nos ha salvado ya luego de que hemos vivido sin Dios por el mundo, y posiblemente ya hasta hayamos experimentado algunos hombres, algunas mujeres, ¿no?, una sexualidad fuera del matrimonio. Esa es la consecuencia, pues, de que la castidad no estaba protegida. No estaba protegida la castidad de la mujer, que nos permitió a nosotros en el mundo quizás tener un acercamiento con ella sexual. Y tampoco estaba protegida la castidad del varón, que iba y buscaba, pues, ¿no?, tocar. Entonces tenemos que verlo así. Pero en el Señor somos una nueva criatura. Nosotros no podemos juzgarnos en ninguna manera por la forma en que habíamos vivido antes. Si por alguna cosa de nuestro propio pecado hemos vivido fuera de las normas de Dios cuando estábamos sin Dios, ahora en Cristo somos una nueva creación. Y ahora nosotros, si es que el joven es soltero todavía, si la joven es soltera, su castidad tiene que ser protegida. Tenemos que verlo así. Tenemos que verlo de esa forma. Ahora tiene que regirse en la etapa del noviazgo y en la etapa del matrimonio conforme a lo que la Escritura le enseña. Nadie puede condenarle por su vida pasada, ni al joven, ni al hombre, ni a la joven, ni a la mujer. Eso se hizo en tiempo de ignorancia. Pero yo quisiera que esta explicación que vamos a hacer de la palabra del Señor, si hay alguna persona aquí que todavía está soltera y pues vivió sin Cristo, es para ella también. Igual para un varón que vivió sin Cristo, es para él también. Y a las personas que todavía se mantienen en castidad, pues gloria a Dios, también es para ellos. Yo quisiera que entendamos eso en este contexto, ¿ya, hermanos? Por eso es que cuando yo hablo de la protección de la castidad, es de que ahora usted joven, usted jovencita, está en Cristo. Y usted tiene que guardarse conforme dice la Escritura. Ya lo que pasó, el Señor ya lo perdonó, yo no tengo que decir nada. De la misma manera también, en nuestros días, como le digo, debe haber protección de la pureza espiritual también y física de la mujer. Y con esto yo quiero explicar en esta mañana cuál es el lugar que ocupan los padres en la relación de noviazgo, cuál es el lugar que ocupan las caricias, los besos en la etapa del noviazgo, y cuál es el lugar donde debo buscar una novia
o un novio para las jovencitas. ¿A qué se refiere la Biblia, o a quién le confiere la Biblia la responsabilidad de guardar y preservar la castidad de las hijas? De acuerdo a nuestro contexto, hermanos, ¿no? Tenemos que responder de acuerdo a nuestro contexto de la Escritura, porque ya les he dicho, ¿no? La Escritura es la palabra de Dios viva, esa no pasa de moda jamás. No es un libro antiguo, no es un libro de hace 500 años, 2000 años, 3000 años, no, es la palabra viva. ¿Y por qué tenemos que decir nosotros esto como una introducción? Porque en estos días de libertinaje e independencia muchas personas pueden responder a esta pregunta diciendo: cada uno es responsable ante Dios, y por lo tanto cada jovencita tiene esa responsabilidad personal, y cada jovencito tiene esa responsabilidad personal. ¿Enseña así la Escritura, hermanos? ¿Enseña de esa manera? Bueno, en cierto sentido puede ser verdad lo que esta respuesta encierra, porque cada uno es responsable de su propio pecado, ¿no? Pero la Biblia no enseña de esta forma. Yo voy a hacer una pregunta más directamente. ¿Ha dejado mandamiento Dios sobre este tema? Claro, no todos acá son padres, pero para los que somos padres, nos importa eso. ¿Ha dejado Dios mandamiento acerca de quién es responsable de cuidar la castidad de los hijos? Por supuesto que sí, hermanos. La palabra de Dios es perfecta. Abarca todas las relaciones de los seres humanos, incluido el noviazgo. Dios ha dejado un mandamiento acerca de la responsabilidad de guardar y preservar la castidad de las hijas. La Biblia enseña que son los padres quienes deben dar a nuestras hijas en matrimonio. Así es, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos adelantado nosotros. ¿Y esto qué cosa presupone? Que esta potestad de guardar la castidad de la hija le corresponde a los padres, principalmente al papá. Además, esta porción que hemos visto nos enseña que la elección de un esposo no es decisión personal y libre de una hija. Y eso lo vamos a ver con la Escritura, hermanos. O sea, no es que mi hija un día va a venir: papá, mira, lo conocí a este muchacho, ya quiero... Un momentito, ¿cómo que es eso? Vamos a actuar conforme la Escritura ordena. Yo soy tu papá, yo vivo conforme a las reglas de Dios, acá vamos a respetar y vamos a seguir los procedimientos que el Señor dice. En Génesis 2:22, Génesis 2:22 dice la palabra del Señor: y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Hermanos, este versículo dice claramente que es Dios quien va a proveer a la compañera y va a proveer al compañero para el cristiano. Y además dice que es Él mismo quien presenta al varón la novia. Así dice. Mire, John Gill dice: Dios la trajo a ella como el padre de ella, en quien estaba la disposición de su vida, y se la presentó a Adán como su cónyuge, para que tenga una relación conyugal con ella. Pues claro, pues Eva no tenía padre, así físicamente. ¿Quién era el padre de Eva? El mismo padre de Adán, Dios. Por eso es que Dios, siendo el padre de Eva, toma a Eva y se la presenta a Adán. Así como tiene que ser ahora. Ese es el modelo. Mire, la versión Biblia del Día dice de ese versículo: de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. En cierta manera, hermanos, esta forma de aquí bíblica de cómo es que debe de ser el noviazgo se hace generalmente en la parte matrimonial nada más, ¿no? Ya cuando están ahí en el altar, ahí es cuando el padre recién la lleva, ¿no? Ahí vemos al padre caminando con la novia y ahí la entrega para que sea esposa. Pero la Biblia dice que esa etapa se hace desde el noviazgo. Desde el noviazgo. Por eso es que este es un principio para los padres como para las hijas. Y nosotros pues vemos que este principio muchas veces se salta en nuestros días, se salta. Cada jovencita escoge a su pareja y los padres ni siquiera están enterados del asunto. Ya se entera: papá, el próximo mes me caso. Ah, sí, ¿y con quién? ¿Con quién?
No, allá no te acuerdas tú, había acá un gringuito. ¿Quién? ¿Pero quién? Él fue el hijo del vecino. ¿Quién? Ya lo vas a conocer ese día ya. Hermanos, así no es. Así no es. Y lo más triste es que esta desobediencia se observa todavía dentro de la iglesia. Quizás el mundo, porque vive sin la palabra del Señor, viva de esa forma, pero nosotros estamos aquí para aprender cómo tiene que ser. Yo como padre tengo que aprender. Las hijas que están solteras tienen también que aprender. Ahora, algo que yo quisiera decirles es que los matrimonios que comienzan fuera del mandamiento de Dios, los matrimonios que comienzan fuera del mandamiento de Dios, ¿terminan bien? ¿Alguien puede creer que va a terminar bien? No, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí para aprender. Mire, ¿cómo es que la Biblia también nos enseña esto? Yo quisiera que abramos la escritura en Primera de Corintios, y vamos a ir un poquito rápido, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer versículos del 36 al 38. Yo quisiera que nos apuremos para ver si podemos enseñarlo en 60 minutos. Primera de Corintios 7, versículos del 36 al 38. Mire cómo dice la escritura. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento, hace bien. Y el que no la da en casamiento, hace mejor. Ahora, hermanos, ¿quién es el que da en casamiento a la hija? De acuerdo a este versículo, ¿quién dice? Por favor, rápido. El padre. ¿Y quién es el que no la da en casamiento? Y si no quiero darla en casamiento, no la doy. ¿Quién es? El papá. Clarito, clarito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es el padre el que tiene autoridad sobre la hija, si es que ella debe casarse o si es que ella debe mantenerse virgen, o sea, soltera. La Biblia de Ginebra tiene el siguiente comentario en estos versículos. Dice: ahora él, Pablo, se dirige a los padres, en cuyo poder y autoridad sus hijos están, advirtiéndoles que de acuerdo con la enseñanza previa, ellos consideren lo que es adecuado y conveniente para sus hijas. Miren, los padres son los que tienen que pensar lo que es adecuado y conveniente para sus hijas. Los padres, en los padres descansa esta responsabilidad. Y en este mismo sentido, hermanos, porque yo también quisiera que esta lección abarque más, yo quisiera que respondamos nosotros algunas preguntas, porque yo quiero estar seguro que estamos entendiendo el mensaje de la palabra. ¿Quién tiene más autoridad sobre una joven soltera? ¿Quién tiene más autoridad? ¿El padre de la mujer soltera o el novio? ¿Quién tiene más autoridad? ¿El papá? Ok. Y ahora vamos a suponer que la novia no tiene un padre, o la novia cristiana tiene un padre que no es creyente. Vamos a suponer también que se puede dar el caso. ¿Quién tiene ahí más autoridad sobre esa mujer soltera? ¿El pastor o el novio? Pastor, ¿no? No es el novio. ¿El novio por qué no tiene autoridad, hermanas? Porque no es el marido. No es el marido. Eso siempre tenemos que acordar. Noviazgo no es igual que marido. Y vamos a ver muchos casos ahora. La joven, hermanos, no tiene libertad en el sentido en que ella misma sea su cabeza. Y eso es a causa del pecado de Eva. La Biblia lo enseña así. Sino que la mujer siempre se encuentra bajo la cabeza de alguien. Mientras es soltera, está bajo la cabeza de su padre. Y cuando está casada, está bajo la cabeza del marido. La mujer nunca es cabeza ella misma. Eso es lo que yo quisiera que entendamos, ¿ya? El movimiento feminista dice diferente.
Es igual, el varón, la libertad femenina, hay que abandonar a los padres. Eso lo vemos quizás hasta en las películas, ¿no? Las damas agarran, abandonan su casa, me tengo que ir a estudiar a Nueva York, a Harvard, y abandonan su casa y se van, viven solas en un cuarto y hacen su vida como quieren. ¿Ese modelo es bíblico? No es bíblico. Es práctico, es lo que hace la gente ahora, pero no es bíblico. Igual los hijos, ¿no? Aunque también en la próxima semana vamos a hablar de los hijos. O sea, papá, ¿no? Vive, por ejemplo, no sé, en Arequipa. Papá, me voy a estudiar a Lima. Ah, ya, hijo, ándate nomás. Y se fue, viene a Lima, se alquila un cuarto y ya. Vive sin la supervisión de los padres. Eso tampoco es bíblico, como vamos a ver. Vamos a abrir la escritura en Números. Números. Hasta ahora está bien pesada la enseñanza para las hermanas, pero no crean, es bonito esto, hermanos, porque pues es la palabra del Señor, ¿o no es la palabra del Señor? Números capítulo 30, voy a leer desde el versículo 3 al 9, para demostrar esto que la Escritura enseña tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra del Señor: mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que se ligare su alma será firme. Aquí, mire, este pasaje nos enseña que las mujeres solteras viviendo en la casa de sus padres se encuentran sujetas a la autoridad de su padre, aún en el área de los votos que ella puede hacer, los votos religiosos. Y cuando está casada, se encuentra sujeta ¿a quién? A su marido. ¿Cuándo es que la mujer se encuentra libre? En ningún lugar de la Biblia los encontramos. Pero ¿qué pasa cuando una joven soltera no vive con sus padres? ¿Qué ocurre ahí cuando una no vive o quizás tenga padres incrédulos o quizás no tiene padres? ¿Qué sucede ahí? Bien, en tal caso, hermanos, pues yo estaba meditando en eso. Se podría actuar de las siguientes maneras. No es algo conclusivo, pero he estado tratando de buscar este consejo también en la palabra de Dios. Cuando una joven soltera cristiana se encuentra en este caso, lo recomendable sería irse a vivir con una familia que sea genuinamente cristiana. Eso es lo recomendable, en primer lugar. Y en segundo lugar, la joven soltera debe ponerse bajo la autoridad del pastor y de las ancianas de la iglesia. Del pastor y de las ancianas de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor debe hacer las veces del padre espiritual. Y las ancianas deben hacer las veces de madre espiritual. ¿Dónde vemos esto? En Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Miren cómo habla la responsabilidad de las ancianas, habla del carácter de las ancianas y las responsabilidades de las ancianas en la iglesia. Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es la circunstancia, ¿no? Usted se da cuenta aquí cómo es que el pastor tiene que cumplir esa obligación y las hermanas también tienen que cumplir esa obligación con aquellas jovencitas que no están con sus padres, no tienen padres o sus padres son incrédulos. El pastor es quien tiene que tomar ahí el papel de padre espiritual. Pero ¿qué pasa cuando el pastor es alguien que le da a todas las personas de su congregación lo que ellos quieren? Y no busca que la congregación se cumplan los mandamientos de Dios. Porque hay congregaciones así. Ya hemos visto ese versículo que nos ha citado nuestra hermana. No seas muy justo. ¿Qué pasa cuando un pastor enseña de esa manera? No seas muy justo, no seas legalista. No necesitas tú ser tan estricto en la palabra de Dios. ¿Sabe, hermana? Váyase de esa iglesia. Regreses, es mejor que esté con sus padres incrédulos, porque ellos le van a amar más que un pastor que enseña de esta forma. Le va a amar más porque es un amor natural. Su padre no va a querer que su vida sea desperdiciada. Un pastor que enseña de esta forma, sí, no le importa su vida. Y nosotros estamos hablando, hermanos, acerca de la castidad. El próximo domingo, como les digo, vamos a hablar más profundamente el tema de los varones, pero estamos hablando de la castidad. Hemos comenzado nosotros diciendo que debe cuidarse. Los padres tienen la responsabilidad de la castidad. Y fíjese cómo es que los padres tienen que hacerlo. Vamos a Deuteronomio, capítulo 22. Deuteronomio, capítulo 22, versículos 13 y 21. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 22, versículos 13 y 21. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Usted puede ver aquí la responsabilidad del padre, hermanos. ¿Se dan cuenta? O sea, el padre tiene la responsabilidad primero de entregar a su hija casta. Y si la persona que la recibe habla mal de la hija, el padre tiene el derecho de reclamar eso, porque él ha sido responsable en guardar a su hija. Él sabe que su hija está en una condición casta. Pero ¿qué pasa si es que la hija mintió? ¿Dónde la apedrean? Usted ha visto generalmente que a estas personas, ¿a dónde las llevan? A la puerta de la ciudad, ¿no? Un adúltero, ¿a dónde lo llevaban? A la puerta de la ciudad. Un hijo contumaz con los padres, ¿a dónde lo llevaban? A la puerta de la ciudad, y ahí lo apedreaban. Pero cuando la hija no era virgen, la llevaban en la puerta de la casa de su papá. Apedréenla ahí para que se avergüence el padre, porque su hija fornicó en su casa. Esa es la responsabilidad de nosotros, hermanos. Por eso, como padres, nosotros tenemos que involucrarnos en la vida de nuestras hijas. Y nuestras hijas deben conocer cómo es el corazón del Señor en cuanto al noviazgo. No puede ser un noviazgo igual que el mundo. Tiene que ser un noviazgo conforme lo que la Escritura nos enseña. Así debe ser. Y estos pocos pasajes que hemos citado nos enseñan, pues, que una hija debe permanecer casta hasta
el matrimonio. Ahora yo les pregunto, ¿debe ser así en nuestros días? No, pues eso ya es del tiempo, eso fue Deuteronomio, eso hace un montón de tiempo. No, ahora pues estamos viviendo la internet, el cine y... No, hermanos, es un principio que debe ser aplicado o no debe ser aplicado a nuestros días. Por supuesto que sí, hermana, por supuesto que sí, hermano, tiene que ser aplicado. Los jóvenes deben permanecer castos hasta el matrimonio. Y lo digo, hermanos, porque pues muchos predicadores y maestros lo que procuran ahora es que la iglesia se parezca más que el mundo. Con mi esposa hemos conocido, como yo ya les había comentado antes, una iglesia donde pues un muchacho se había besado a todititas las hermanas. Todititas se las había besado, se las había llevado al cine, se las había abrazado y quién sabe si había hecho algo más, nadie lo sabe. Yo me acuerdo una vez, y yo quisiera que las jóvenes, por favor, escuchen una vez a mí me preguntaron esto, ¿no? Acerca de los besos, las caricias y todo esto. Yo le puse a esta jovencita esta analogía y yo quiero compartirle con ustedes. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a comprar fruta al mercado? A ver, levantemos la mano. ¿Alguna vez hemos ido a comprar fruta? Todos nosotros hemos ido a comprar fruta en el mercado, ¿no? Y cuando vamos a comprar manzanas, esto creo que ya lo saben algunos de ustedes, ya se los he contado algunas, las que ya me conocen hace muchos años, ¿no? Hay una manzanita en el medio. A mi hija creo que ya le he contado también esto, ¿no? Y la manzana, ¿qué tal? No, prueba la manzana. Y de esa manzana sacan un pedazo, prueba. Ya, probó la manzana, sí, quiero, se lleva otra, no se la lleva esa. Viene otro, prueba la manzana, de ahí, ¿no? De esa de ahí, la prueban, todo el que pasa la prueba esa manzana, pero nadie se la lleva, nadie se lleva esa manzana. O alguien dice alguna vez, yo quiero esa manzana que todos la han probado. Alguien dice, alguien mete a su bolsa esa manzana, nadie. Ahora jovencita, tú quieres ser así como esa manzana. ¿A ti te gustaría así que todos te den una probadita y a las finales no te cases con nadie o te cases ya porque estás vieja? ¿Te gustaría ser así, que tu vida sea esa? No, ¿verdad? Padre, ¿te gustaría que a tu hija sea de esa forma, que a tu hija venga uno y, no sé, se la lleve, la acaricie, y venga otro, ya acabé con él, papá, ahora estoy saliendo con este? No. Hermanos, nosotros como padres tenemos la responsabilidad y los hijos deben dejarse gobernar por los padres en este sentido. Porque si se rebelan contra los padres, en esto que estoy hablando, se están rebelando contra Dios. Contra Dios, eso hay que tener eso, ¿no? Yo le decía eso, ¿no? Por eso es que yo quisiera preguntar, según la Biblia, ¿quién tiene derecho a besar y acariciar a una mujer? Bueno, yo no quiero usar la palabra enamorado. Esa palabra no existe en la Biblia. Yo quisiera usar la palabra, ¿quién tiene derecho a besar y acariciar a una mujer? ¿El novio o el esposo? El esposo es el único. Y vamos a ver por qué va a haber. Vamos a abrir 1 Corintios capítulo 7. ¿Cómo es que la Biblia nos enseña quién es el que tiene derecho? 1 Corintios capítulo 7 y vamos a leer los 3 primeros versículos. Primera de Corintios 7, capítulo 7, versículos del 1 al 3, dice la palabra del Señor. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería al hombre, ¿qué dice? Bueno sería al hombre, ¿qué? ¿no tocar qué? Mujer. No tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ahora alguien puede decirnos acá, pero pastor, nosotros saludamos aquí a las hermanas con un beso en la mejilla. Otros pueden decir, pastor, nosotros le damos la mano a las hermanas aquí de la congregación. O sea, pastor, nosotros en realidad lo que hacemos aquí, besamos y tocamos a las hermanas. Muy bien, hermanos, pero hay una diferencia que yo quisiera que nosotros hagamos en esa costumbre que tenemos, ¿no? Una cosa es darle la mano a una hermana
Y otra cosa diferente es acariciarle la mano. ¿Usted sabe cuál es la diferencia en dar la mano y acariciar la mano? Una cosa es darle un beso en la mejilla y otra cosa es darle un beso en cualquier parte del cuerpo donde pongamos nuestras pasiones y nuestros deseos. Y saben, nosotros tenemos que considerar esto, hermanos, en el contexto en que, como les dije al principio, hay hermanos que ya, pues cuando estaban sin Cristo, han tenido experiencias conyugales sin ser cónyuges. Hay hermanas que también posiblemente han tenido esa clase de experiencia, yo no lo sé, ¿no? Hermano, ¿usted cree que es prudente a una hermana, no olvidándonos, sino poniendo un momento aparte esto, a una hermana que ya ha pasado ya una experiencia, ¿no?, en su vida anterior cuando estaba sin Cristo, acariciarla? O usted que ya estuvo viviendo así y acarició en el mundo, ¿no?, y las hormonas se movían, ¿usted cree que es correcto para usted hacer lo que hacía en el mundo, acariciar también? ¿Acaso eso no va a despertar sus hormonas, hermanos? Sí va a despertar, y yo les voy a explicar también por qué. Pero hay una diferencia, hermanos, en saludar a una hermana con un beso en la mejilla y poner en ese beso pasiones mías, ya es diferente, es pecado, es pecado. Y esto pues es lo que Dios ordena, ¿no? A veces nosotros también, los jóvenes, dirán, pero ¿cómo es que yo tengo que tratar entonces a la hermana aquí en la iglesia? Que no la toco, la miro nomás, la ponemos dentro de una burbuja y ¿qué hacemos? No, hermanos, nosotros tenemos un corazón puro o no tenemos un corazón puro, o tenemos un corazón con malicia. O cuando yo me acerco y le doy un saludo a la hermana con un beso, ¿acaso yo estoy pensando cosas pecaminosas acerca de ella? O deseando a la hermana. No, hermano, ¿cómo sería eso? Así no puede ser en Israel, así no puede ser en esta iglesia. Y el que está haciendo así está pecando, tiene que arrepentirse. No debe ser así. ¿Cómo debe ser el trato con nuestras hermanas? Primera de Timoteo, mire cómo es que enseña. Hay que abrir Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo 5, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas. ¿Qué más dice? Con toda pureza. Aquí evidentemente habla de la reprensión. Pero si en la reprensión yo tengo que a la jovencita, a la doncella, a la virgen, a la soltera que está aquí, yo la tengo que tratar con toda pureza, en todos los aspectos de la vida que nosotros tenemos como iglesia, debemos tratar a nuestras hermanas con toda pureza. Ese principio tenemos que tener nosotros aquí. Pues usted, joven, puede acercarse a la hermana, conversar con ella, hacer una comunión con ella, conversar con todas ellas. ¿Cómo tiene que hacerlo? Con toda pureza. Ya, con toda pureza, así tiene que ser. Los creyentes debemos de recordar lo siguiente. Y fíjense, acá yo les digo, Dios ha creado la sexualidad y la sensualidad. Dios lo ha creado. Por eso es que nuestro cuerpo reacciona así. No reacciona porque es del diablo. Hay denominaciones que dicen, no, le tocas a la mujer, ¿no? Y la mujer siente, ¿no?, que su hormona así es del diablo, está poseída. No, hermanos. Igual el varón, ¿no? El varón se atrae, o la hermana le toca así por aquí, y el varón también se enciende. Ah, del diablo hay que echar fuera demonios. No, hermanos, Dios ha creado el cuerpo así. Por eso es que tenemos que tener cuidado nosotros con los besos y con las caricias. ¿Ya? Nuestros cuerpos responden a los estímulos que reciben. Dios ha hecho así el cuerpo. El cuerpo va a responder. ¿Ya? Y en esta área la Biblia prohíbe esa clase de caricias o juegos que roban la castidad a la novia o al novio. Mire, vamos a abrir Proverbios, capítulo 6. Proverbios 6, 27 al 29.
Proverbios 6, 27, 29 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Mire, ahora dice acá, no, pues pastor, aquí está hablando de la mujer de su prójimo, aquí habla de adulterio. Hermanos, esa es la aplicación primaria de este pasaje de la Escritura, pero también hay una aplicación secundaria, y John Gill dice de esta forma: cualquiera que toque a la mujer de su prójimo mediante coqueteos impuros y especialmente por medio de una copulación carnal con ella. Fíjense cómo es que pone el orden John Gill, ¿no?, cuando interpreta esto. Él no va directo a una relación sexual, ¿no?, adúltera, sino él va primero al coqueteo. O sea, tú estás coqueteando impuramente con una mujer que no es tuya. O si no es tuya, no tienes por qué hacerlo. Si estás soltera, no es tuya tampoco. No es tuya. No es que sea necesariamente allá la señora Carmen, ella no, pero esta que está soltera sí. No, no es tu mujer. ¿Ya? Ahora pregunta. ¿Por qué le roba la castidad a la novia aquel que la acaricie o la bese en cualquier parte del cuerpo? ¿Por qué le roba la castidad? La respuesta es simple: porque el novio no es el marido. La castidad de la mujer debe guardarse para el marido, no para el novio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Y aquí tenemos que ir nosotros verdaderamente a situaciones prácticas que existen, ¿no? Vamos a suponer que existe una relación así, ¿no?, que se permitiese que el novio y la novia ya tengan así besos, caricias. Vamos a suponer. Hermanos, ¿qué pasa si por alguna razón, y ambos son puros, ¿ah? Vamos a suponer, ambos son puros, castos, llámenle como quieran. ¿Qué pasaría, hermanos, si por alguna razón ese noviazgo no termina en matrimonio? ¿Cómo queda la mujer? Tocada, acariciada o manoseada, si queremos usar esa palabra. ¿Cómo quedaría el novio? Igual, manoseado, tocado. ¿Y saben qué, hermanos? No solamente el noviazgo se puede terminar porque a la mitad del camino uno descubre que quizás no es la persona para su vida, porque ¿qué pasa si el novio muere? El novio está haciendo planes, sí, nos vamos a casar, vamos a comprar una casa acá, allá, y vamos a tener hijos, al día siguiente muere. ¿Cómo queda la novia? ¿Ah? Tocada, besada. Ya no se guardó para su marido, se murió el novio, ¿y ahora qué hago? ¿Usted se ha puesto a pensar en todo esto, hermanos? ¿Se ha puesto a pensar? ¿O acaso usted ve que no, el pastor exagera? Como siempre, este hombre predica así. Le hago a la fiesta a todo el mundo. A todos les malora la fiesta. Ahora ya. Hermanos, esto es posible. O alguien me va a asegurar aquí que yo tengo 52 años. ¿Alguno de acá me asegura que va a llegar a mi edad? ¿Alguien puede decir? El que tiene 50 años puede decir que va a llegar a mi edad. Así como yo no puedo decir que voy a cumplir 53, nadie puede decir que va a vivir 50 años. Por eso es que nosotros tenemos que vivir conscientes de que somos ¿qué? Somos aire, vapor, nada más. No sabemos cuándo es que vamos. Y si amamos realmente a esta persona que decimos que la amamos, hay que considerar todas esas cosas. Hay que considerar. Y alguien dice, pero pastor, ¿qué pasa si verdaderamente los dos sí llegan al matrimonio? Bueno, la respuesta es igual. No llega casta al matrimonio porque el novio ya le robó la castidad. Igual no llega casta al matrimonio. Llegó casta hasta el noviazgo nada más. ¿La Biblia dice que tiene que llegar casta al noviazgo? ¿O tiene que llegar casta al matrimonio? Joven, ¿usted tiene que llegar casto al matrimonio o al noviazgo? Allá me puse de novio, ya la castidad ya hay que ponerla debajo de la alfombra. No, no es así. Y hermanos, fíjense otra cosa que también yo quisiera que pensemos y meditemos. Cuando la pareja de novios, porque esto es consentido, o sea, cuando hay caricias es porque uno quiere acariciar y porque el otro quiere ser acariciado, así es, ¿no?
Ahí puede decir, no, pastor, me acarició, yo no quería. No, pues, si no querías, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no te levantaste y dijiste, ¿sabes qué? No quiero que me toques, espérate, hablamos después, yo me voy, porque es consentido. Por eso cuando existe esta relación de besos y caricias antes del matrimonio, cuando los novios acceden de mutuo acuerdo a esto, significa que ambos han hecho la paz con los deseos pecaminosos. Han hecho la paz con los deseos pecaminosos. Por eso es que es un pecado contra el Dios vivo consentir esos besos y caricias. Si uno ama a Dios, no hace eso. Y si uno dice que ama también al novio o a la novia, no hace eso, ni pide eso tampoco. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, es la palabra de Dios que inspira a Pedro a darnos a nosotros este mandamiento. Aunque dice aquí que es una rogativa, en realidad es un mandamiento. No es una cosa que yo puedo escoger sí o que puedo escoger no. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenerse de deseos carnales. Hermanos, ¿de dónde provienen los deseos carnales? De la carne. Entonces, ¿cuál sería el motivo que impulsa a una persona a acariciar y besar a otra? ¿No es su carne? ¿O es el Espíritu? El Espíritu Santo te está guiando a ti a que ya hagas la paz con los deseos pecaminosos. No, 1 Pedro 2:11, no, olvídate de eso. El Espíritu Santo te va a decir así. No, él dice, abstente de deseos carnales. Y más todavía, hermanos, ¿no? Si nosotros pues conocemos nuestro cuerpo, ¿no? Conocemos. La Biblia, por el contrario, nos ordena ¿qué? Hacer morir los deseos de la carne. Sin embargo, en este tema del noviazgo, el consejo y la práctica es permitirlos en algunos casos. Hay personas que desesperados comienzan a buscar, ¿no? Una predicación donde el pastor esté diciendo que estas cosas sí son válidas. Y se la pasan buscando de repente en internet. No, ¿eso es pensar bíblicamente o eso es pensar de acuerdo a la carne? No, pues mi carne quiere besar, quiere acariciar y pues esta mujer, como escuchó al pastor del alma, no se deja. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscarme otro predicador que le cambie la mente, le cambie el chip y ya está, ¿no? Entonces comienzo a buscar, me encontré con uno. Oye, en lugar de escuchar a Guillermo del Alma, mira, este dice que sí vale, que sí podemos hacernos unas cuantas sobaditas. Hermanos, es pecado. Es pecado. Aquí lo estamos viendo con la palabra del Señor. Lo estamos viendo. La Biblia nos ordena que esas cosas mueran. Y además vamos a preguntarnos, ¿cómo puede un jovencito o una jovencita decir que tiene el Espíritu Santo y llegar a ceder en sus deseos? ¿Cómo? A ver. ¿Ustedes creen que Dios se siente complacido al ver a sus hijos jóvenes entregados a esa clase de romance pagano? ¿Ustedes creen que Dios se puede? Yo les había hablado antes, ¿no?, de cómo es la reacción del cuerpo. La reacción del cuerpo, hermanos, jóvenes. La atracción sexual es natural, es normal. Ya les dije, no hay que echar fuera demonios cuando uno siente. Es normal, ya que Dios ha creado al hombre y a la mujer con la capacidad de responder a ciertos estímulos. Dios ha creado el cuerpo de esa forma. Es normal. Pero solo están permitidos dentro del matrimonio. Dios creó el cuerpo así, de una manera maravillosa, porque no tenemos que ver la sexualidad, no como algo, un tabú, una cosa que no, hay que hablarlo bíblicamente. Hay que hablarlo. Pero todas esas respuestas, ¿no?, que Dios creó el cuerpo así para poder disfrutar de la sexualidad, para poder sentir, ¿no?, esas hormonas, no cuando eres soltero, ni cuando estás de novio, sino cuando estás casado, cuando estás casada. Por esa razón es que los besos y las caricias han sido prohibidos por Dios para el noviazgo. Y además, hermanos, recordemos lo que hemos leído de Amnón. Amnón lo que buscaba era una gratificación inmediata
debido a un deseo sexual impaciente. Eso es lo que llevó a Amnón a violar a su hermana Tamar. Esa es la triste historia de muchos jóvenes en nuestros días. Hermanos, para mí es triste. Yo a veces cuando camino con mi esposa y veo, le digo, ¿qué edad le echas tú a esta chiquita? 15 años, 17 ya, lo mucho, cargando un hijo, sola. Yo le digo, pues, ¿y dónde está el marido? ¿Por qué no la acompaña? Porque no hay, pues no hay, no está, no tiene marido. El hombre le gustó a la chica, la sacó de su casa, la sacó de la protección de su padre, se la llevó a un lugar, ¿y qué hizo en ese lugar? La embaraza. Y después, como Amnón, la aborrece. Ya vete, ya hice lo que yo quise, vete. No, pero el bebé necesita leche, pues trabaja. Yo no quería que tú tengas un bebé, yo lo único que quería era disfrutar tu cuerpo, nada más. Hermanos, en la iglesia no es así. El padre protege la castidad de la hija, y la hija debe dejarse proteger por el padre. ¿Ya? Si somos creyentes debemos dejarnos, los hijos y las hijas, que nuestros padres hagan lo que Dios les manda a ellos hasta que yo me case. Así tiene que ser. Si no, si reprochamos a nuestros padres porque nos cuidan, es pecado. Es pecado. Saben que yo soy padre, y el día que ustedes tengan hijos quizás entiendan más lo que yo les estoy diciendo. Ustedes ahora lo ven desde el otro lado de la cancha. Yo no, yo ya he estado en el sitio donde están ustedes. Y ahora por la gracia de Cristo he sido redimido como ustedes, y soy padre también como ustedes van a ser un día. Y ahí ustedes van a encontrar más valor a esta enseñanza, hermanos. ¿Qué hay de malo en acariciar la mano del novio o de la novia? Bueno, yo tengo una pregunta para Eva. ¿Qué hay de malo en morder una fruta? ¿Qué hay de malo, hermanos? Una mordida a una fruta, ¿qué hay de malo? Lo malo es que esa mordida es desobediencia a Dios. Dios dijo, no me muerdes esa fruta. Y ustedes no deben morder lo que no tienen que morder. Ni yo tampoco, ¿no? Yo ya no soy novio, soy casado. ¿Por qué? Porque la consecuencia, hermanos, de no seguir los mandamientos de Dios es desastrosa. Y yo les voy a comentar algo que una vez predicó el pastor Charles Spurgeon en su tiempo. Si ustedes notan, y yo se los dejo también como tarea, si ustedes notan y siguen la vida del rey David, hasta el momento en que él peca con Betsabé, la mujer de Urías, el heteo, si ustedes comienzan a seguir la vida de David, ustedes van a encontrar que David danzaba, David saltaba, David se alegraba, bailaba mucho. Después que cae en pecado con Betsabé, nunca más baila. Fue perdonado por Dios, pero nunca más bailó. Porque ese pecado, hermanos, es un pecado muy grande. Te va a robar la alegría para tu vida si es que tú no sigues la voluntad de Dios en todos, no solamente en este aspecto, sino ahora que tú eres joven. Y yo te lo digo así porque te amo, porque te quiero, amo al Señor y estoy a cargo tuyo espiritualmente. Hermanos, pero definamos qué significa la palabra castidad en el contexto de la Biblia, ¿no? En un diccionario yo encontré que dice que la castidad es la virtud, o la virtud de la castidad humana y cristiana indica una integración de la sexualidad en una unidad interior de cuerpo y espíritu, que se expresa en la actitud de dominio, de relación respetuosa y de donación, de autoeducación del amor. La redención de Cristo hace posible la superación de las debilidades humanas. Entonces la castidad es energía espiritual que libera el amor del egoísmo y comunica el gozo de vivir el don de Dios por encima de toda esclavitud egoísta. Esta realidad humano-cristiana se vive según los diversos estados de vida antes del matrimonio, como respeto a sí mismo y a los demás, en el matrimonio como fidelidad y entrega mutua, y en la virginidad evangélica o consagrada, como signo fuerte de la virginidad de Cristo y de la Iglesia. Estas citas, ¿sabe de dónde las tomaron? De Tomás de Aquino. Pero la Biblia dice de esta forma, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La Biblia habla de castidad.
¿Qué significa esa palabra? Es una palabra hagnos. Significa puro, libre de contaminación, incontaminado. Ha sido traducido como puro, limpio, casto. Puro. Puro, hermanos. No dejes tú contaminarte. Corre al Señor. Albert Barnes dice que la palabra casta se refiere a la pureza de la conducta en todos los aspectos de la vida. El diccionario Word Study dice que esta palabra castidad expresa libre de corrupciones e impurezas. El sentido es el mismo. Para finalizar, hermanos, yo quisiera tratar con la pregunta que me han hecho después de la primera enseñanza. Han habido muchas preguntas y yo las recibo con mucho amor y me alegra que me pregunten, porque observo que hay una preocupación ya. Pero pastor, ¿y esto? Allá, muy bien, te voy a explicar aquí, pero vamos a profundizar. Pero pastor, ¿y esto de aquí y ahora cómo es? Hermanos, nunca piensen ustedes que me están quitando el tiempo o que me van a incomodar. Yo soy puesto para eso. Usted tiene que venir y preguntarme, pastor, y usted, mira, a ver, yo veo así, ¿usted cómo ve? Bueno, vamos a abrir la escritura, ¿cómo lo ve Dios? Porque no se trata de cómo tú lo ves yo. Pero la pregunta que me han hecho después de nuestra primera enseñanza es esta: pastor, ¿puedo iniciar un noviazgo con una persona de otra congregación? Esa pregunta está muy buena, la pregunta, ¿verdad? ¿Puedo iniciar? Claro, ahora pues hermanos, hay noviazgo por internet. Mi novia, y sale la foto, ¿no? Ahí está mi novia, ¿no? Ahí está, mira mi novia ahí. Una foto. Está enamorado de una foto. Y se escriben, ¿no? Sí, chao, qué bonito estás. Tu testimonio es bueno, le dice. Yo veo que tu testimonio es bueno, ¿no? Está en China. Y ve cómo el testimonio del otro es bueno acá en Perú. Sí, yo también veo que tu testimonio es bueno. Se ve que eres una mujer piadosa. Sí, yo también veo que tú eres un hombre piadoso. Hermanos, ¿saben qué? Por eso es que tenemos que tener esta pregunta nosotros. Pastor, ¿puedo iniciar un noviazgo con una persona de otra congregación? Y yo quiero hacer dos respuestas a esta pregunta. En principio, yo quisiera que nosotros entendamos lo siguiente: que un creyente no se puede casar nunca con un incrédulo. Jamás. Jamás, ¿no? A veces dicen, no, pero yo lo voy a ir a evangelizar. Mentira. Ya, no. Dentro del rango de incrédulo, ahora también dicen, no, pastor, a ver, diga pues que es incrédulo. Dentro del rango de incrédulo tenemos que incluir a las personas que han hecho solamente una profesión de fe de labios nada más, pero que es evidente que no han sido regeneradas por el Espíritu. Porque dentro de la iglesia también pueden venir personas, no, sí, aleluya, gloria a Dios, no, el hermano que es santo, mira, cada vez que el pastor habla, amén, no. Pero después, ¿cómo vive? Entonces, esa es una persona que profesa la fe, pero que no es creyente, porque usted no tiene que ver los frutos, ¿no? Como habíamos dicho, muéstrame tu fe por tus obras. Así, muéstrame tu fe, muéstrame que tú eres regenerado por tu estilo de vida. Por eso es que el creyente tiene que tener cuidado, ¿no? A ver, esta persona me atrae, me gusta, muy bien, vamos a ver. ¿No? Uno está mirando así, la otra persona no sabe todavía, ¿no? Pero uno está mirando, a ver, sirve al Señor, ama, no, ni hablar, es creyente, ¿no? Entonces, un profesante es un incrédulo también, puede ser que esté dentro de un templo, lo que sea. Además, hermanos, nosotros tenemos que entender un principio aquí. El hecho que una persona esté dentro de un templo evangélico todos los domingos, no lo convierte en cristiano necesariamente, ¿ya? Así como que usted puede dormir en una cochera todos los días, eso tampoco lo convierte usted en un carro. ¿Ya? Ese es el principio que nosotros tenemos que tener. Por eso es que el varón, la mujer, tiene que tener cuidado y ver que sea creyente. ¿Ya? Y también tenemos que incluir personas que pertenecen a sectas. Ahí están los falsos testigos. No, pero creemos en común. No, aquí no hay nada que creemos en común. Los católicos romanos, pues ahí están ellos, ¿no? Ahí usted los ve y ellos son los que tienen más problemas, creo. Tampoco los adventistas, ni los mormones. Ya no puede haber matrimonio entre un evangélico y un mormón. Eso es casarse con un incrédulo o con un falso testigo, ¿no? Eso es casarse con un incrédulo también. Eso está prohibido. Como dice la Escritura en Deuteronomio, ahí está la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 7 versículos 3 y 4. Yo estoy citando la Escritura para que usted vea que no es mi opinión.
Deuteronomio 7, 3, 4 dice: y no emparentarás con ellas. Y aquí todavía mire cómo es la responsabilidad del padre. Fíjese cómo es el Señor de maravilloso. Deuteronomio 7, versículos del 3 al 4. Y dice: y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo. Está hablando de impíos. No tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y en el capítulo 6 de Génesis también dice igual, hermanos. Mire, en el capítulo 6 de Génesis nosotros nos encontramos con ciertas actitudes que había visto Dios antes del diluvio, porque en el mismo capítulo 6 ya está hablando el Señor del diluvio. Y mire cómo comienza el capítulo 6, versículos del 1 al 2. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí está. Antes del diluvio, ¿cuál era la actitud? Pues el pueblo de Dios estaba emparentándose con personas que eran aborrecedores de Dios. Y el Nuevo Testamento también lo dice, hermanos. Vamos a abrir 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Y mire cómo dice ahí, es algo maravilloso. 1 Corintios 7, 39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. ¿Qué más dice? Con tal que sea en el Señor. O sea, el matrimonio tiene que ser en el Señor. ¿Qué matrimonio en el Señor voy a tener si yo me caso con una adventista? Me caso con una católica romana. ¿Ah? No, pero está bonita. ¿Qué es, hermanos? La segunda pregunta de esta misma pregunta es la siguiente. Y esto todavía es, yo quiero profundizar un poco más. Pastor, ¿puedo casarme con una persona que es creyente, pero que tiene creencias diferentes a las nuestras? Ahí ya para cerrar el círculo. Ya pues ya dije que no podemos casarnos con un incrédulo. Pero ¿qué pasa con una persona que es creyente? Verdaderamente es creyente. Yo conozco hermanos que son creyentes, aman al Señor mucho, pero no creemos igual. Bueno, mi primera respuesta tiene que venir de las Escrituras. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Hermanos, hay un pasaje que dice de no unirse a un yugo desigual. Ese pasaje, hermanos, también aplica para quienes profesan el cristianismo, pero que han caído en la apostasía, o que han caído en diferentes formas de herejías y desobediencia. Se presentan, hermanos, muchos problemas cuando hay un matrimonio con tales personas. Y eso nosotros lo podemos, ¿sabe qué?, traer fácilmente a nuestra mente haciendo las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría, hermanos? Mire, ¿qué pasaría? Usted ya conoció una persona de otra congregación, ya quiso entrar en noviazgo, todo, ¿no? Y se casó. ¿Qué pasaría si su cónyuge le dice a usted que después del culto, en el día del Señor, vámonos con los niños a la playa? ¿Qué pasaría? Usted le va a decir a su cónyuge: no, momento, es el día del Señor, vámonos a la casa, vamos a abrir la... No, yo quiero ir con los chicos a la playa. ¿Y sabes qué? Ahorita me alistas el carro, me pones la sombrilla y nos vamos a la playa. Este es el día que yo tengo para entretenerme con los chicos. Pobrecitos, no los sacamos nunca, el domingo es el único día que tenemos. ¿Usted qué haría, hermanos? ¿Cómo reaccionaría? A ver, ya se casó ya. ¿Ah? ¿Qué sucedería? Fíjese, usted va con su esposa, vamos a compartirle el evangelio aquí al primo Tito que está por allá, vamos. Y usted comienza a hablarle el evangelio.
¿no? Le habla del arrepentimiento y de repente el cónyuge se mete y le dice, no, ¿qué tanto hablas? Oye, ven aquí a la oración. Tú me vas a seguir a mí en la oración y si tú recibes al Señor Jesucristo ya, salvo eres. ¿Usted podría evangelizar junto con su esposa o con su esposo si es decisionista? ¿Ah? Ahora, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si el cónyuge le exigiera, vámonos a otra iglesia donde se adore más modernamente? Tu iglesia es aburrida, ahí cantan himnos y salmos, nada más. Vámonos, yo conozco una donde hay un rock bien bonito, con luces, todo. Yo no quiero ir a tu iglesia, está aburrida. ¿Qué hace usted? ¿Qué le va a decir? No, esposa, ándate tú a tu iglesia y yo me voy a la mía. ¿Eso le va a decir? ¿Cómo serían, hermanos, los devocionales familiares? Porque se supone que el esposo y la esposa tienen que tener devocionales familiares juntos con los hijos, ¿no es así? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿en qué doctrina lo van a criar al hijo? ¿En la doctrina del cónyuge o en la doctrina que usted está aprendiendo aquí? Y los chicos se van a confundir. Pues, mi mamá me dice así, mi papá me dice así, pues ya no sé quién creer. ¿Cómo será esto? Hermanos, yo les voy a decir, no es nuestra responsabilidad educarlos en la sana doctrina. Y si usted considera que lo que enseñamos aquí es sano, entonces ¿cómo se va a casar con otra persona que piensa diferente de nosotros? Van a tener problemas para enseñarle a los hijos. Mejor no los tengan. Ahora, ¿qué sucedería? Fíjese si usted se casa así y en medio del culto familiar, al momento de la oración, su cónyuge comienza a hablar en lenguas. Chama, rama, juasha, rambo, baja. ¿Qué haría usted? Está bien, se casó. Bonita era bien bonita. Bien bonito era. Pero ahora pues hace el culto con ella. O con él. No, ¿y qué pasaría todavía si comienza a morderle la oreja al diablo? Porque ellos hacen la guerra espiritual así. Ya acá tengo el diablo. Lo tengo agarrado del ala. Muérdele la oreja, muérdele. ¿Qué es eso? Hermanos, ¿usted se ha puesto a pensar un matrimonio así? ¿Cómo reaccionaríamos si nuestra esposa no se viste con pudor y decoro, sino que lo hace de una manera grosera y mundana? No, pues está bien bonita aquí, bien linda. No, también va a una iglesia, cree igual que nosotros. A ver, ¿cómo se viste? Pantalones apretados, mostrando su figura. Así le va a traer usted a su esposa aquí a la iglesia. O la hermana, ¿no? Lo trae a su esposo con los polos bien pegaditos, tiene, ¿no?, su cuerpo así bien formado y lo trae para que las otras hermanas lo vean. ¿Cómo, hermanos? No podría, ¿verdad? Aún en la doctrina de la modestia, pues va a haber problemas. Yo le tendría que decir, oye, esposa, ponte mejor aquí esta falda, está bonito. No quiero, este pantalón de licra me gusta mucho porque me hace notar mis formas. ¿Sabes qué? Quédate acá, mejor yo voy solo a la iglesia. Me vas a hacer pasar vergüenza ahí con los hermanos. ¿Qué haríamos si el cónyuge le gusta escuchar y bailar la música del mundo en la privacidad de la casa? No, ya se va de la iglesia el día del Señor y vamos a poner aquí tengo el último CD de Lady Gaga, y comienza a bailar con los hijitos y les comienza a enseñar todo eso. No, ¿y qué pasaría, hermanos, todavía si se casa con esas denominaciones donde dice que la mujer es igual que el varón? Y la mujer puede ser cabeza del hogar. Y la mujer quiere pisarle a usted la cabeza. ¿Sabes qué? Aquí tú me obedeces o te vas. ¿Cómo? Hermanos, ¿cómo pues se casaría usted así? ¿Qué dice usted? ¿Sería bueno casarse con una persona que tiene una creencia diferente a la de nosotros? Mire cómo dice nuestra confesión de fe. No la tiene seguro ahí. En el capítulo 25, párrafo 3, la confesión de fe que habla del matrimonio, dice: pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor. Y por lo tanto, los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que viven una vida malvada o que sostengan herejías condenables. ¿Usted ha leído la confesión? Bueno, los miembros deben haber leído la confesión. Así dice, ¿no? Que no debemos casarnos con personas que viven una vida malvada.
Acá no habla de si hizo una profesión de fe o recibió al Señor. Y que sostengan herejías condenables. ¿Saben, hermanos? Y todo esto tiene sustento en la Escritura. Bueno, hermanos, nosotros como padres debemos considerar todo esto. Y usted también como hijo, como hija, tiene que considerar todo esto al momento de escoger a los novios. Ya que una persona que no es doctrinalmente sana y cuya vida no se ajusta a una doctrina sana, le va a traer muchos problemas. Ahí se va a aplicar el Proverbio 27. Proverbio 27, versículos 15 y 16, voy a leer de la Biblia en lenguaje sencillo, dice: peor que gotera en día lluvioso es la persona, la mujer, dice Reina Valera 60, que por todo pelea. Querer controlarla es querer atajar el viento o retener aceite en la mano. Sí, considere eso, después que usted me pregunta a mí dónde es que va a buscar mujer o varón para casarse. ¿Ah? Proverbios 27, 15, 16. Bueno, hermanos, nosotros la próxima semana vamos a continuar todavía hablando de este tema del noviazgo cristiano con el favor de Dios, si es que Dios nos concede vida. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido la oportunidad de abrir tu palabra y conversar, Señor, de lo que tú nos enseñas por medio de ella. Guarda, Señor, este mensaje en nuestros corazones, ayúdanos a meditar, Señor, en este día de lo que hemos hablado, y Padre bueno, te ruego que nos ayudes a obedecerlo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.